Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos. 14 de diciembre 2021. Primera lectura. Sofonías, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Ay de la ciudad rebelde y contaminada, de la ciudad potente y opresora. No ha escuchado la voz, ni ha aceptado la corrección. No ha confiado en el Señor, ni se ha vuelto hacia su Dios. Pero hacia el fin daré otra vez a los pueblos labios puros, para que todos invoquen el nombre del Señor, y los sirvan todos bajo el mismo yugo. Desde más allá de los ríos de Etiopía, hasta las últimas regiones del norte, las que me sirven me traerán ofrendas. Aquel día no sentirás ya vergüenza de haberme sido infiel, porque entonces yo quitaré de en medio de ti a los orgullosos y engreídos, y tú no volverás a ensoberbecerte en mi monte santo. Aquel día, dice el Señor, yo dejaré en medio de ti, pueblo mío, un puñado de gente pobre y humilde. Este resto de Israel confiará en el nombre del Señor. No cometerá maldades ni dirá mentiras. No se hallará en su boca una lengua embustera. Permanecerán tranquilos y descansarán sin que nadie los moleste. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial 33. El Señor escucha el clamor de los pobres. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor escucha el clamor de los pobres. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor escucha el clamor de los pobres. En contra del malvado está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. Escucha en cambio al hombre justo, y lo libra de todas sus congojas. El Señor escucha el clamor de los pobres. El Señor no está lejos de sus fieles, y levanta a las almas abatidas. Salva el Señor la vida de sus siervos. No morirán quienes en Él esperan. El Señor escucha el clamor de los pobres. Evangelio. Mateo 21, versículo 28 al 32. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, Señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: El segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia, y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, hermanos. Hoy mandamos un saludo a Elvia Leticia Estrada, a Francisca Hernández y a Irma Verdines.
Hermanos, hoy en la palabra de Dios nos habla en la primera lectura, Dios está reclamándole al pueblo de Israel y le dice, ciudad contaminada, dice, ciudad rebelde, ciudad potente y opresora, no ha escuchado la voz de Dios, ni ha aceptado la corrección, no ha confiado en el Señor, ni se ha vuelto a su Dios. Le sigue diciendo más cosas, pero después le dice, dejaré en medio de ti un pueblo santo. Dice, aquel día dice el Señor, yo dejaré en medio de ti un pueblo, un puñado de gente pobre y humilde. Este resto de Israel confiará en el nombre del Señor. No cometerá maldades ni dirá mentiras. No se hallará en su boca una lengua embustera. Permanecerán tranquilos y descansarán sin que nadie los moleste. Hermanos, aquí nos dice que Dios dejará un pueblo pobre y humilde, que serán los que confiarán en el Señor, serán los que adorarán al Señor, los que clamarán al Señor. Dice, no cometerá maldades ni dirá mentiras. Pobre y humilde. Dice, y el Salmo nos dice, el Señor escucha el clamor de los pobres. Entonces, en 2 ocasiones nos repite la palabra pobreza. Hermanos, a nosotros que estamos tratando de hacerlo mejor por seguir a Cristo y de imitarlo, nosotros no debemos de tener vergüenza de la pobreza. No debemos de tener vergüenza de amar la pobreza, de buscar la pobreza. Aunque tengamos los medios económicos para no ser pobres. Aunque tengamos la posibilidad de ser ricos o de ser personas poderosas, nosotros debemos de buscar la pobreza, porque Cristo fue pobre, porque la mayoría de los santos, 99% de los santos, han sido pobres. Y si eran ricos, dejaron todas sus riquezas para hacerse pobres en Cristo. Les voy a dar 2 ejemplos. Estaba escuchando la vida de San Benito José Labré. Él era una persona que se quiso entregar a Dios y buscó diferentes hermandades, diferentes conventos, diferentes monasterios donde él pudiera ser un monje, donde él pudiera ser un sacerdote, donde él pudiera ser una persona pues religiosa, ¿verdad? Desafortunadamente, él no encontró un lugar adecuado para él. No sé si fue rechazado o Dios tenía otros planes para él. Entonces él después decide ser un vagabundo de Dios. A él le dicen el vagabundo de Dios. Él decide vivir en la calle, vivir como un vagabundo, vivir una persona que dependía de las limosnas, una persona que dependía de los demás. Y así caminó toda su vida. Viajaba, iba, venía, visitaba los lugares, diferentes lugares, por ejemplo en Roma, en Jerusalén, y todo era pidiendo limosna, pidiendo que lo llevaran de un lugar a otro. Y alguien pudiera decir, bueno, ¿por qué no le gustaba trabajar? ¿O por qué no se ponía a hacer algo? Pero, hermanos, muchos santos fueron ricos y poderosos antes de ser santos. Y tenían buenos recursos para ellos haber salido
adelante económicamente, para haber sido personas poderosas económicamente. Sin embargo, cuando muchos santos tuvieron la conversión en su vida, tuvieron ese llamado de Cristo, ellos dejaron todo. Otro ejemplo es San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola venía de una familia poderosa, venía de una familia que tenía contactos con los reyes de ese tiempo en España, con las personas poderosas en la política de esa España, de la España de ese tiempo. Entonces, San Ignacio de Loyola venía de una familia que tenía un futuro prometedor, un futuro donde él iba a ser una persona grande a los ojos de este mundo. Sin embargo, si leemos o escuchamos la vida de San Ignacio de Loyola, él lo dejó todo, abandonó sus riquezas, abandonó todo su poder y se dedicó también por unos meses a ser un vagabundo, a depender de limosnas. Se fue, hizo un viaje a Jerusalén, duró allá un mes y durante todo ese recorrido, él no llevaba dinero, él pedía, como le decimos los mexicanos, raite, ya sea por barco, por cualquier tipo de transporte que existía en esos tiempos, él pedía raite, pedía que lo llevaran, pedía comida, pedía limosna. De ser rico, de ser una persona poderosa, se vuelve completamente pobre. ¿Y cuál es la diferencia, hermanos? ¿Por qué algunos santos han hecho esto? Lo han hecho porque saben que el rico no depende de Dios. El rico depende y se apoya en sus riquezas, se apoya en sus cosas materiales. Entonces, cuando los santos han descubierto que las riquezas los alejaban de Dios, se hacen completamente pobres, dependiendo completamente de Dios. A pedir limosna. ¿Por qué? Porque dicen, Señor, yo dependo de ti. Mándame tú el pan de cada día. Quiero dejar mi vanidad, quiero dejar mi orgullo, como dice hoy la primera lectura. Ciudad rebelde y contaminada, potente y opresora, no has escuchado la voz, ni has aceptado la corrección, no ha confiado en el Señor, ni se ha vuelto a su Dios. Es que a veces las riquezas nos hacen que no dependamos de Dios. A veces las riquezas nos hacen depender de nosotros mismos, de nuestras propias fuerzas, de nuestro propio orgullo, de nuestra soberbia. Entonces, por eso muchos santos han dejado las riquezas para hacerse pobres. Hermanos, tengamos mucho cuidado con las cosas materiales. Tengamos mucho cuidado con la vanidad. Tengamos mucho cuidado con las cosas que son solamente lujo. Tengamos mucho cuidado con las cosas que solamente nos van a levantar el ego, que nos van a levantar la soberbia, que nos van a levantar el orgullo sobre los demás. Meditemos hoy sobre la pobreza, amemos la pobreza, busquemos la pobreza. Meditemos hoy sobre estas palabras, hermanos, y digámosle, Señor, soy vanidoso. Señor, busco lujos en mi vida. Señor, compro cosas que no debo de comprar. Señor, malgasto mi dinero en cosas no necesarias. Señor, háblame al corazón y dime si soy vanidoso, vanidosa, si compro cosas demasiado caras o cosas no necesarias. Dime, Señor, háblame. Y que el Señor te hable en tu corazón y te diga lo que tú debes de hacer. Que Dios te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre mío, yo soy tu planta, tú eres mi jardinero. Señor, tú eres el que me poda, tú eres el que me cuida, el que me da agua. Tú eres el que caminas por el jardín
y vas viendo lo que cada una de tus plantas necesita. Tú eres el buen jardinero, Señor, que me protege, que vela por mí, que me abonas, que me fertilizas, Señor, para que yo dé buenos frutos. Como una planta, Señor, necesita su agua, necesita un suelo para poder vivir. Así yo, Señor, tú eres mi agua, mi suelo es tu pan, que me hace revivir. Y para que esa planta crezca fuerte y sana, necesita cuidados cuando se empieza a quebrantar. Para que dé su fruto necesita paciencia, estar muy preparada y levantarse cuando se caiga. Así yo, Señor, no soy nada sin ti. Me voy secando si no estás dentro de mí. Mi jardinero, eres tú, Jesús, solamente lo que quiero. Sin tu agua, sin tu suelo, me marchito poco a poco. Tus manos son mi consuelo, mi jardinero, mi jardinero. Si me podaras cuánto fruto yo le daría al mundo entero. Yo soy tu planta y mis flores son para ti, las flores que sembraste tú, mi jardinero. Señor, en tu palabra tú nos diste una parábola donde llega el dueño de una higuera y le dice a su trabajador, le dice: he venido a buscar higos de esta higuera y no los he encontrado. Córtala y quémala. Pero aquel trabajador le dice a su amo: Señor, vamos a darle un tiempo más. Déjame remover la tierra alrededor, déjame aplicarle abono y fertilizante y esperemos si da higos. Esperemos unos años más y si no, Señor, la cortaré y la echaré al fuego. Señor, tú eres ese buen jardinero que no se da por vencido, ese buen jardinero que ruega a Dios Padre que tenga paciencia sobre nosotros. Y tú, Señor, remueves la tierra, aplicas el fertilizante de tu amor y de tu misericordia, Señor, y nos das más tiempo para ver si nosotros podemos recapacitar y convertirnos, Señor. Gracias por ser ese buen jardinero. Mi jardinero, mi jardinero, eres tú, Jesús, solamente lo que quiero. Sin tu agua, sin tu suelo, me marchito poco a poco. Tus manos son mi consuelo, mi jardinero, mi jardinero. Si me podaras cuánto fruto
yo le daría al mundo entero. Yo soy tu planta y mis flores son para ti, las flores que sembraste tú, mi jardinero. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús.